Costa Rica produce menos del 1% del café del mundo, pero ha tenido un gran impacto en el café de especialidad. Inventaron el proceso honey, prohibieron por completo el robusta y básicamente marcaron tendencias que el resto del mundo intenta seguir. Esto es lo que debes saber sobre esta pequeña región cafetera. Empecemos con Tarrazú, de donde proviene aproximadamente un tercio de todo el café costarricense. Las montañas aquí alcanzan hasta 1.900 metros, más de 6.000 pies, lo que significa que los granos maduran muy lentamente. Esto les da a los granos un toque cítrico brillante, con notas de naranja y limón, una dulzura similar a la miel y un toque de chocolate. Si has tomado un espresso costarricense, lo más probable es que haya venido de Tarrazú. Hacia el oeste se encuentra el Valle Occidental, otro gran productor que genera alrededor de una cuarta parte del café del país. Este lugar es interesante porque los microclimas varían muchísimo. Podrías tener dos fincas, una al lado de la otra. Una produce cafés con notas de durazno y albaricoque, mientras que la vecina obtiene sabores muy diferentes, con notas profundas de chocolate. También es donde se encuentran muchos ganadores del Cup of Excellence y algunas variedades raras que solo crecen aquí. El Valle Central es donde comenzó toda la historia del café costarricense. Está lleno de volcanes y tiene condiciones perfectas para cultivar. Obtienes chocolate, obtienes fruta y todo combina perfectamente. Ahora, Tres Ríos es pequeño comparado con los demás, pero tiene un grupo de seguidores muy fieles. Los locales lo llaman el Burdeos de Costa Rica. Como ya no se produce mucho café aquí, se ha vuelto bastante buscado. Si logras conseguir un poco, encontrarás dulzura tipo caramelo, cítricos suaves y, a veces, una acidez similar a la de la manzana verde. Es el tipo de café donde todo encaja a la perfección. Las otras regiones, como Brunca al sur, ofrecen cafés dulces y densos, mientras que Guanacaste al norte tiene notas de azúcar moreno, y también unas zonas más pequeñas poco conocidas. Costa Rica inventó el proceso honey. A comienzos de los 2000 tenían un problema. El agua empezaba a escasear. Necesitaban algo que hiciera destacar su café en el mercado. Y en 2008, un terremoto hizo que el agua fuera aún más valiosa. Ahí fue cuando el proceso honey pasó de ser una idea inteligente a una necesidad absoluta. Existen distintos tipos de procesamiento honey. Con el honey amarillo, dejan alrededor de la mitad del mucílago pegajoso en los granos y los secan al sol por aproximadamente una semana. El resultado es un café limpio y dulce, pero con más cuerpo que un café lavado típico. El honey rojo significa que dejan la mayor parte de esa capa pegajosa. Hablamos de un 80% o más, y secan los granos lentamente a la sombra, a veces por un par de semanas. A estos cafés les dicen mermelados, y la descripción es muy acertada. Tienen un cuerpo más intenso y sabores frutales mucho más ricos. Es como la diferencia entre fruta fresca y compota. Por último, tenemos el honey negro. Todo el mucílago se queda en el grano y lo secan en sombra profunda durante hasta 3 semanas. El café que se obtiene es muy espeso, como un postre servido en taza, lleno de dulzura y notas de frutas rojas. Es casi tan intenso como el proceso natural, pero con más control. La genialidad del proceso honey es que usa mucha menos agua que el lavado tradicional, pero les da a los productores mucho más control que dejar fermentar todo de forma natural. Costa Rica va a la vanguardia, con fermentaciones anaeróbicas y maceración carbónica. Hace como 10 años, un café anaeróbico ganó la Cup of Excellence y eso abrió la puerta a todo. Ahora hay fincas como Aquiares Estate, usando levaduras de cerveza específicas en tanques sellados, monitoreando todo, temperatura, niveles de pH, todo, durante 48 horas seguidas, para crear sabores que antes no existían en el café. Antes, la industria cafetalera de Costa Rica funcionaba distinto. Todo pasaba por grandes centros de beneficio regionales. Que no se malentienda, el sistema funcionaba muy bien. Había personal capacitado, métodos estandarizados y mucha regulación. Los productores sabían que obtendrían precios justos y calidad consistente. Así fue como Costa Rica construyó su reputación desde el principio. Pero a inicios de los 2000, algo cambió. Los productores empezaron a construir sus propias pequeñas plantas de proceso llamadas micromills.
Hoy hay más de 200 repartidas por todo el país. En lugar de llevar las cerezas al gran beneficio regional, los productores pueden procesar lotes pequeños en su propia finca. Controlan cada detalle: cuánto fermenta, cómo se seca, qué métodos usan. Esto significa que una misma finca puede producir 3 cafés totalmente distintos al mismo tiempo. Quizá aquí tienen un caturra lavado, limpio y brillante. En medio, un Catuai Honey rojo, bien mermelado. Y a un lado, están experimentando con un geisha natural. Con este nivel de detalle, verás bolsas que no solo indican la finca, sino la parcela exacta, la variedad, el método de proceso e incluso qué familiar supervisó la fermentación. Intenta conseguir ese nivel de trazabilidad en una bolsa de café promedio. En 1989, Costa Rica decidió prohibir por completo el café robusta. Si encuentran plantas de robusta en cualquier parte del país, las arrancan y las eliminan. ¿Por qué? Querían posicionarse como productores premium, enfocándose solo en el arábica, que es más complejo y valioso. En parte era para evitar plagas, pero sobre todo para construir una reputación de calidad. Hoy, lo que más se cultiva en Costa Rica es caturra y catuai. Son variedades confiables con ese perfil clásico costarricense que a todos les gusta: dulce, cítrico, achocolatado y bien equilibrado. Pero también tienen su propia variedad especial llamada Villa Sarchí, una mutación natural de Bourbon descubierta cerca del pueblo de Sarchí. Tiene notas brillantes y florales que no encuentras en otros lados. Luego viene lo premium. Las variedades geisha se están expandiendo poco a poco en zonas como Tarrazú y el Valle Occidental. Los geishas costarricenses están ganando competencias por todos lados y alcanzan precios de $80 la libra o más en subastas. Y pensando a futuro, están trabajando con nuevos híbridos F, uno con nombres como centroamericano. Se crían para resistir enfermedades sin sacrificar un gran perfil de sabor. La categoría más alta en Costa Rica se llama Strictly Hard Bean, o SHB. Para llevar esa etiqueta, el café debe cultivarse por encima de 1350 metros. ¿Por qué importa la altitud? El frío desacelera todo. Así los granos se desarrollan más despacio y concentran más sabor. Granos más densos, acidez más marcada, mayor complejidad. Si ves SHB en una bolsa, sabes que es cosa seria. Costa Rica está comprometida con la sostenibilidad. Cub Dota se convirtió en 2011 en el primer productor de café con certificación de carbono neutral en el mundo. El país entero quiere ser carbono neutral y el sector cafetalero va al frente. El cambio climático está golpeando fuerte a Costa Rica. Los expertos calculan que para 2050 la mitad de sus tierras cafetaleras podrían dejar de ser aptas. La cosecha 2023 a 2024 fue la más baja en décadas por patrones climáticos raros. Por eso están recuperando el cultivo bajo sombra, desarrollando variedades resistentes al calor e instalando riego de precisión. La mano de obra es otro dolor de cabeza grande. La industria depende mucho de trabajadores de Nicaragua. Y cuando faltan, las cerezas literalmente se quedan pudriéndose en los árboles. Están probando de todo: mejores beneficios, seguros y mecanización donde el terreno lo permite. Incluso están impulsando programas para que más costarricenses se interesen en la recolección, que tradicionalmente no ha sido popular entre los locales. ¿Y tú, quieres comprar café de Costa Rica? Primero piensa qué tipo de taza buscas. Si te gusta un café brillante y chispeante, elige un lavado de Tarrazú o del Valle Occidental. Eso te dará notas cítricas bien claras. ¿Quieres algo más suave y equilibrado? El Valle Central o Tres Ríos son tu mejor apuesta. Son cafés que gustan a todos, sin complicarse, simplemente buenos. Si te van los cafés más dulces y con más cuerpo, busca procesos honey o prueba algo de brunca. Al revisar una bolsa, fíjate en la fecha de cosecha. Mientras más fresco, mejor. Busca la altitud. En general, cuanto más alto, mejor. Sobre el tueste, no dejes que quemen estos granos hasta carbonizarlos. El tueste claro a medio es donde el café costarricense brilla. ¿Quieres probar el origen? No el tueste. Y consigue un molinillo decente. Los granos SHB son densos y necesitan una buena molienda para extraer bien. Costa Rica demuestra que no hace falta ser un productor enorme para ser importante.
están mostrando cómo se hace. Desde inventar el proceso Honey hasta apostarlo todo por la calidad con su ley solo arábica, liderando en sostenibilidad y llevando la fermentación al límite. Cuando compras café de Costa Rica, no solo obtienes una taza rica, estás apoyando a productores que de verdad cuidan lo que hacen, que innovan y se adaptan en lugar de hacer las cosas como siempre. Apoyas a un país que ha puesto la calidad y la sostenibilidad por encima de las ganancias fáciles. Ya sea que te toque un tarrazú brillante que te despierte, un honey del Valle Occidental bien meloso, o un experimento anaeróbico de científico loco que sabe a ensalada tropical, estás recibiendo algo especial. Y la verdad, en un mundo lleno de café mediocre, eso vale la pena celebrarlo.